Continuamos con la columna del licenciado Eduardo Robinson. Estamos en tu espacio, tu columna oficial. Gracias. Eduardo, puntualmente lo que venimos hablando de la coyuntura en tus otras columnas, hoy quería que nos proyectemos como si hoy fuera el 10 de diciembre del 2015, ¿sí? Y hoy ya habría un ganador. Ese ganador, cualquiera que sea, yo escuché a todos sus asesores políticos, económicos, y algunos hablaban de que la inflación se la podía bajar, en el caso de López Murphy, él decía, con un programa donde incluía a todos los sectores económicos y políticos del país. En 3-4 años la inflación, sin que nadie sufra, se la podía bajar un dígito. Otros hablaban de que en 2 años se podía armar un programa, y otros hablaban de que en 1 año se podía bajar la inflación a un dígito. ¿Vos qué pensás? Bueno, mira, la inflación en la Argentina es un fenómeno que va a costar erradicarlo. Esto, como vos decías, hay un poco variadas expectativas respecto de cómo se puede desactivar este problema inflacionario, que claramente en la Argentina ya es un problema importante, porque inflación es incluso aceptando la inflación oficial del orden del 24-25% como fue el año pasado. Es una inflación alta para los parámetros internacionales, sí. Es una inflación que ya es molesta, ya complica todo lo que tiene que ver con las proyecciones, las paritarias, distorsiona los precios relativos. Es muy complicado cuando vos caes en esta inflación que ya el gobierno, por supuesto, ya es una materia, como vos decís, haciendo un poco el ejercicio de que ya asume un nuevo gobierno, toma la posta a otra administración. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer en materia inflacionaria? Yo creo que antes de hablar de tiempos, o sea, ponerle fecha, 2, 3, 4 años a esto, para mí, Juan, el problema es, primero, qué es lo que vos tenés que hacer para realmente tener la magnitud del problema inflacionario. Vos sabés que acá el gran problema son los subsidios y, como te decía, la inflación es un fenómeno que claramente afecta o distorsiona los precios relativos. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer, cualquier gobierno tiene que ir paulatinamente sincerando los precios. Por ejemplo, básicamente los precios de las tarifas, de servicios públicos, por qué falta electricidad en la Argentina, por qué falta gas cuando vienen los meses de invierno, por qué falta combustible, porque mucho combustible se importa y ahí la Argentina tiene y empezó siendo uno de los problemas por la falta de dólares. Básicamente el desbalance energético, porque la Argentina importa casi 15.000 millones de dólares el año pasado en combustible, en energía. Entonces, ¿y por qué entonces hemos tenido estos problemas? Vos podés decir, pero si hay empresas que se han comprometido y el Estado, una serie de cosas. Vos lo especificaste, ellos estaban dolarizados, lo especificaste y el origen del problema viene desde ahí. No lo sinceraste nunca el problema. Entonces, la nueva administración va a tener que empezar a corregir esos problemas. Será más o menos doloroso el sinceramiento dependiendo de los tiempos del gradualismo que se hagan. Para mí no tiene que ser una cosa de shock necesariamente, pero sí gradual, que vos vayas graduando ese sinceramiento. Una vez que la economía está sincerada, que los precios están sincerados, vuelve la inversión en esos sectores. ¿Por qué? Porque vos podés planificar, podés hundir capitales, podés invertir en eso. Vaca muerta, por ejemplo, que se habló tanto en el año 2012, 2013 de vaca muerta. Lo cierto es que vaca muerta todavía no termina de arrancar. Eso es lo cierto. Y menos a este precio de petróleo. Menos a este precio de petróleo de $44. Ahí abajo. Dejarlo abajo, $44 el convencional. Y la verdad que no cierra. Y menos, donde tengo tarifas pisadas, subsidios cruzados, o sea, todo un problema, que se ha ido generando. Entonces, lo primero es sincerar los precios de la economía y creo que de esa manera va a empezar a haber más inversión y necesariamente, va a empezar a disminuir el déficit fiscal. Cuando disminuye el déficit fiscal y vos no tenés que emitir demasiado, la economía empieza, a transitar el camino de las menores expectativas inflacionarias.
Y además cuando los datos ya son reales y vos ves que el déficit fiscal va bajando, que solo vuelve la inversión. Exactamente. Llega más inversión y eso te ayuda a apurar el crecimiento de la estructura industrial y obviamente te ayuda a bajar la inflación más rápido. Tal cual. ¿No? Entonces vos transparentando el INDEC, diciendo, señor, la inflación de este mes fue del 4% y no nos tiembla el pulso, pero vamos gradualmente aplicando un programa antiinflacionario que va a promover la inversión en los sectores estratégicos y de esa manera la gente comienza a estar más tranquila porque también empieza a ver que los servicios empiezan a ser más eficientes, que vos vas a tener la energía que necesitas, el consumo que la gente necesita y no prácticamente padeciendo con prácticamente todos los servicios, porque desde el agua, bueno, en el caso de Tucumán, por ejemplo, y en otras provincias lo mismo, pero el agua, la luz, el gas, los servicios, el transporte mismo, o sea, hay muchos servicios que deben sincerarse para que haya inversión en esos sectores, ¿no? Con lo cual, más que de tiempos, hablemos de políticas públicas, de lo que habría que empezar a hacer para comenzar a bajar la tasa de inflación, que además es un impuesto que castiga, recordá, al que menos tiene, porque de eso se trata la inflación. Hace un par de semanas vimos cómo la presidenta aumentó de 650 a 950 pesos al plan Progresar para los jóvenes. Digamos, con esta inflación es tratar de reponer. Es tratar de reponer, tenés el problema de ganancias para los empleadores, para los empleados que tienen las paritarias, que dicen, bueno, mirá, no me sirve, no me sirve, la verdad, porque si en definitiva me aumenta, pero entonces se la sigue llevando el Estado. Entonces, tenés todos los problemas que la inflación ha ido generando en estos últimos años y que lamentablemente el gobierno no ha reconocido, no ha resuelto. Y bueno, quien asuma va a tener que enfrentarse con este problema, pero creo que no necesariamente tiene que ser un shock, sino que un gradualismo donde esto vaya transparentándose. Creo que podría por ahí empezarse a solucionar ese problema. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ahora vos, Juan, hasta la próxima. Fue la columna del licenciado Eduardo Robinson. Vamos a un corte y ya volvemos.